3 personas han perdido la vida y hay otras 17 que, como les decía, están en una situación grave, en una situación crítica. Han ingresado, incluso han tenido que ser ingresados a la unidad de cuidados intensivos. Este es el caso de la señora Rosa, que llegó a la Clínica Sana en San Borja por una intervención quirúrgica, como le pasaría a cualquiera. Una intervención que estaba programada, que no suponía, digamos, mayores riesgos, que iba a ser un tema menor, rápido, pero que luego de eso, su esposo cuenta, y lo vamos a escuchar de inmediato, cómo la salud de ella, lejos de recuperarse, se ha ido deteriorando. Ella tuvo, luego de que convulsionó, la tuvieron que ingresar rápidamente a la unidad de cuidados intensivos, lleva ahí algunos días y su estado es bastante complicado. A ella le han diagnosticado un coma severo irreversible. Esa es la situación de esta señora que, como muchas otras personas hoy, están pasando por una situación similar luego de que se confirmara que le suministraron este suero fisiológico defectuoso. Vamos a escuchar el testimonio del esposo de la señora Rosa. Hoy es su cumpleaños de mi esposa. Hoy cumple 46 años y yo quiero que me devuelvan a mi esposa. Es mi esposa una mujer íntegra. Lo dio todo por el Perú. Por el Perú, porque atendió en el Hospital Loaiza. Atendió toda la pandemia desde el primer día. Dio la cara en el triaje, en la organización, en la dirección, dirigiendo, porque ella fue jefa de la consulta externa. Y a mi esposa la matan con un suero. Yo voy a una clínica a que le salven la vida, no a que la maten. Mi esposa está en una situación coma severa, que no está sedada y que, bueno, su cerebrito está rotundamente inflamado. Ya hicieron las pruebas neurológicas y la situación es grave, irreversible. No perdemos las esperanzas, seguimos orando. Dios es mágico, somos católicos en la práctica, católicos en la práctica, ¿no? Y creemos en los milagros, estamos orando. La parte médica no da esperanza, pero nosotros seguimos hasta el final. Qué duro realmente, ¿no? Qué dramático, porque realmente uno ingresa por un tema y debido a esta negligencia, a esta situación, miren cómo se ha complicado enormemente y el diagnóstico, además el pronóstico que le dan los médicos es completamente desfavorable. El señor Rosell se apela a la fe, ¿no? Porque le dicen, los médicos no le dan un pronóstico favorable para su esposa, que ingresó bien, ingresó caminando, iba a pasar por una cirugía menor, como les decía, y hoy están viviendo esta situación durísima. Claro, él saca fuerzas y dice, vamos también a ir por el tema legal, vamos a denunciarlos, pero evidentemente lo que él quiere, como toda su familia y la familia de estas otras 17 personas, es que su familia regrese a casa y que todo vuelva a ser como era hasta hace unos días. Vamos a escuchar también el testimonio de la madre de Alejandra Landers. Y es una chica de 26 años, jovencita, que ingresó también a la clínica por un tema menor y la situación que ella está viviendo es bastante similar. Su estado es grave tras haber recibido una dosis de este suero y tiene muerte cerebral. Vamos a escuchar lo que cuenta ella. Mi hija ingresa a emergencia ya a las 9:17 de la noche, indicando que venía por un inicio de resfrío y va a la clínica porque hace poco le diagnosticaron que era alérgica a los AINES. A las 9:17 ya ella entra en el mismo tópico de emergencia. Okay. Y me dice que le van a dar un medicamento, obviamente intravenoso. Lo que entiendo yo que cuando le aplican un medicamento va acompañado del suero para diluirlo, ¿cierto? Sí. Sí. Eso es así, así funciona. He pasado una hora que no me responde y por WhatsApp le mando mensajes, hora y cuarto, hora y media, y a las 10:58 exactamente le llaman a su papá para decirle que mi hija estaba vomitando. Él me llama a mí porque él estaba en Tarapoto. Cuando yo entro a emergencia,
La veo a mi hija con las piernas, los brazos temblando y pregunto qué es lo que ha pasado. Me dijeron que había venido con fiebre, 39 fiebre, y por eso ella estaba temblando. Inmediatamente me doy cuenta que su respiración no era normal, que respiraba completamente hasta como acompañado del estómago. Y me dice que mi hija no quiere abrir el ojo, que se resiste a abrir el ojo, pero que le va a dar en media hora el alta y que por favor yo la despierte. Y le pregunté a la enfermera, ¿por qué está haciendo esto? Y me dijo, todo por la fiebre. Y le digo, mi hija está inconsciente, no está dormida, llame al doctor. El doctor viene y me dice, voy a llamar a otro doctor, que es el doctor de trauma shock. El doctor no le hicieron primero la tomografía como me indicaron, porque evidentemente había un problema grave. No sé qué le pusieron, se le siguieron pusiendo los mismos medicamentos, no lo sé. Imagínense, ¿no? El drama que está viviendo también esta familia, que su hija cuenta el caso por el que ingresa a la clínica y luego todo se comienza a complicar. Son las consecuencias de que se le haya suministrado este suero que, según ya se ha venido comentando durante el día por parte de las autoridades sanitarias del país, tenía una dosis superior de sodio, ¿no? Eso es un elemento además muy sencillo en su composición, que ya vamos a explicarlo en un momento, pero la dosis de sodio había sido mucho más alta de la que debería haber tenido, y estas son las consecuencias que se están viendo en varios pacientes. Lo que ha comentado el MINSA también es que este lote es un único lote, según han informado, se ha repartido en Lima, en Trujillo y en Cusco. En Cusco, de hecho, hay una chica, una joven que ha perdido la vida. Y hay una señora, la señora María Paucar, de 72 años, que hoy también se encuentra bastante grave y que está afectada producto de esta misma situación. Vamos a escuchar lo que su hijo nos cuenta. ¿Qué tenía que hacer? Bueno, mi mamá entró solo simplemente por el sangrado de la nariz. ¿Un sangrado de la nariz? Sí. Era una operación, ¿no? Una cirugía. Y bueno, hasta ahora está ahí, postrado. ¿Cuándo ingresó tu mamá en la clínica? El día sábado. El sábado. Sí. ¿Cuándo fue operado? El sábado también, a las 6 de la tarde. ¿Estos efectos adversos tu mamá se sintió, digamos, durante la operación o ya después de la operación? Los efectos adversos de la inconsciencia. No, mi mamá ingresó todo sano. Claro. ¿No? Digamos, ¿cuándo se empezó a complicar, digamos? ¿Después de la operación? Después de la operación. Hemos visto conveniente iniciar con estos 3 testimonios de familiares cuyas personas están en estos momentos internadas en una situación grave, para que vea usted, son personas completamente diferentes en cuanto a la edad, son personas que llegaron a un centro médico por motivos diversos, no tienen nada en común. Lo único que tienen en común es que se les suministró una dosis de este suero defectuoso. Y las consecuencias son estas. Se encuentran internadas, están graves y exigen, por supuesto, que ellos se recuperen, que vuelvan a la normalidad, a sus vidas, como siempre, y que hayan responsabilidades. Y para eso es importante entender aquí quiénes son los actores que están en juego, cómo se van a repartir las responsabilidades, a quiénes tenemos que mirar y, sobre todo, cuál es la garantía que nos está dando hoy el Ministerio de Salud. ¿Podemos ir a un hospital con seguridad? ¿Podemos ir a una clínica privada? ¿Es realmente los medicamentos que se nos están dando están cumpliendo con todos los controles que se exigen? O por ahí, como también alertan desde el Congreso de la República, hay algunas voces que quieren bajarle un poco la valla a esos controles para que ingresen más medicamentos. Vamos a hablar de todo esto y más con el doctor Óscar Ugarte, exministro de Salud, que ya nos acompaña en estudios. Gracias por estar aquí, bienvenido. Buenas noches, Tatiana, muchas gracias por la invitación. Es un drama humano que conmueve a nivel nacional. Los 3 testimonios que han presentado son profundamente dramáticos. El señor Rosell tiene todo el derecho del mundo de pedir que su esposa recupere la salud. Lamentablemente la situación es crítica. Igual la mamá de la señorita arquitecta narra dramáticamente cómo por una situación realmente leve de enfermedad termina en una situación crítica.
así como el hijo de la señora Paucar, que también ha descrito dramáticamente. Entonces, efectivamente, ¿cuál es el meollo del asunto, no? El suero fisiológico, que tiene una composición, claro, se dice defectuoso, pero lo que pasa es que es una producción equívoca. Ajá. Porque, digamos, un suero fisiológico es algo de todos los días. De acuerdo. Y en todas partes. Creo que todos en alguna vez, por lo menos, nos han puesto suero, Así ¿no? es. ¿Por qué? Porque el suero no es nada más que 1 litro de agua con 9 gramos de sal, Ajá. o sea, cloruro de sodio. De acuerdo. Esa es la ¿Cuánto es eso? composición Es del como suero. ponerle a 1 litro de agua 2 cucharaditas de sal. Ya. Eso no le hace mal a nadie, ¿no es cierto? Uno lo prueba, incluso no lo va a sentir salado, ni mucho menos. Y eso es lo que se usa normalmente. ¿Para qué? Para aplicar vías endovenosas, es Exacto. una forma de poner, De para rehidratar. rehidratar a las personas. Se usa durante los procesos quirúrgicos. De acuerdo. Pero eso es muy común el uso. es muy ¿no? común. Es muy común. Y es un producto casi inocuo, digamos, porque Claro, uno 1 no litro de agua pensaría con que 2 eso va a hacer cucharaditas de daño. sal no le van a hacer daño a nadie, ¿no es Pero cierto? ¿qué pasa? Que en este caso, que habrían incurrido en una dosis mayor de Eso es lo sodio. grave. ¿Por qué es grave esto para la salud? A ver, y miren que estamos hablando, decir grave es pasar, no han dicho cuánto más No. ha tenido de cloruro de sodio, pero supongamos que en vez de esas 2 cucharaditas le han puesto 8 cucharaditas o 10, el equivalente, ¿no? A ese litro. Eso ya convierte esa agua saludable normalmente en casi un veneno. Dios. ¿Por qué razón? Ujú. Porque el cloruro de sodio, o sea, la sal, es irritante a partir de cierto grado. Es lo que nos pasa cuando nosotros comemos una comida muy salada, pongamos, se nos cayó el salero. Sí. Lo que vamos a sentir es un ardor. De acuerdo. Y Pasa cuando- inmediatamente dejamos Incluso cuando a veces uno ingresa al mar, para poner un ejemplo sencillo, y el agua toca los ojos directamente, uno siente el ardor, se irritan los ojos. Exactamente. Exacto. Bueno, cuando eso en cantidades adicionales Ajá. se introduce por vía sanguínea, se convierte, como digo, en un veneno. ¿Por qué? Porque la cantidad de sal, a partir de cierto grado, lo que va a producir son quemaduras químicas. Es decir, esa sustancia hipertónica, o sea, con un exceso de sal, por las venas y por las arterias y por todo el organismo y en el cerebro y en el Exacto. corazón y en los riñones, produce quemaduras químicas internas. Lo que se está describiendo son los efectos, por ejemplo, neurológicos, ¿no? Exacto, daños. La señora convulsionó Sí. y no ha despertado hasta ahora. Daños en el cerebro. Bueno, esa convulsión es por una irritación del sistema nervioso por la sal en exceso. ¿Y podrían ser revertibles esas consecuencias? Esperemos que sí, ¿no? Esperemos que sí, pero no podemos asegurarlo. ¿Por qué razón? Porque depende de la exposición a este factor negativo. Ya. Y la exposición puede haber sido durante un rato y alguien se dio cuenta y suspendió. Entonces, y se va a eliminar, Ujú. esa persona se puede recuperar rápidamente. Claro. Pero si nadie se dio cuenta y le han seguido poniendo 1 litro, Claro, se ha sido que prolongada la demora 3 exposición. horas y Claro. otro litro, 9 horas con esa sustancia, los efectos pueden ser fatales, ¿no? Explíqueme eso, ¿no? ¿Cómo es posible que nadie se haya dado cuenta? Medifarma es un laboratorio grande, creo que es el más grande en el país, tiene décadas aquí suministrando medicamentos. Es uno de los más grandes, pero tiene problemas, ¿no? Por ejemplo, este es un problema gravísimo. O sea, ¿cómo es posible que un laboratorio que además es supervisado por DGMIT incurra en ese tipo de situaciones? Bueno, eso es parte de la investigación, ¿no? Porque ahí hay, en algún nivel hay una negligencia muy grande. ¿Dónde está el error en haber puesto en exceso el cloruro de sodio Claro. a estos productos que deberían tener máximo 9 gramos por litro, ¿no? Una cantidad, esa es la cantidad normal. ¿A qué tipo de problema se refería que tiene el laboratorio? Bueno, yo no quiero asociar una cosa con la otra, pero no es posible olvidarnos
que Medifarma es uno de los 15 laboratorios que Indecopi está investigando por haber fraguado circunstancias en las convocatorias y ha generado situaciones en las cuales los procesos de convocatorias han caído. Es un proceso que sigue Indecopi. Exacto. No lo mencionemos, pero el laboratorio tiene una principalísima responsabilidad y lo que tendría que dar es la información completa. Ha ido dando información de a pocos, ¿no? Sí. Porque además el laboratorio, me imagino, al momento que elabora y en cada fase debe tener controles de calidad, ¿no? Antes que el producto salga al mercado. Tiene que ser, es parte de la norma, de la norma industrial además, ¿no? Los ISOs inciden mucho en que las empresas tienen que hacer un control de calidad ex post, o sea, ya con el producto hecho. Antes de que salga Antes a la de que venta, salga, ¿no? Así es. Porque lo que ellos dicen es que hubo un incumplimiento interno en sus protocolos de producción y control de calidad. El ministro lo explica esta tarde de manera más sencilla, ¿no? Una mala mezcla de agua y sodio, no hubo componentes externos, no hubo, digamos, una contaminación del producto en sí mismo, sino se mezcló mal el agua y el sodio. Así es. Eso fue lo que pasó. Ese es el problema de fondo, pero eso es pasar de un agua saludable a un veneno. De acuerdo, eso quedó clarísimo y estamos viendo las consecuencias. Las consecuencias terribles. son así. Entonces, la responsabilidad de la empresa es principalísima, ¿no? Sí. Y ellos tienen que poner todo a disposición, toda la información, porque aquí intervienen tanto en los procesos administrativos respecto de la empresa, hasta penales, ¿no es cierto? Sí. Porque hay muertes y ahí toda la fiscalía interviene, y ya no solo los organismos del Ministerio de Salud, como es la DIGEMIT, o la Superintendencia de Salud, que también tiene responsabilidad. Tienen que estar abiertos a colaborar, a brindar toda la información para que se esclarezca y no solo sacar un comunicado Además, donde piden perdón. ¿Sí? Ellos saben, Tatiana, perfectamente a dónde han distribuido. Claro. Y por lo tanto saben los productos de ese lote, que no son 10.000, como se dijo primero, sino, según la información del Ministerio, 20.000 frascos. ¿A dónde han ido a parar? Claro. No solo es Trujillo, es Cusco, es Lima, pero por diversos canales puede estar en otros sitios, ¿no es cierto? Entonces la necesidad de la información, de esa información, es fundamental para que se pueda prevenir y evitar que otras personas puedan también estar afectadas, ¿no? Con lo que ha dicho el laboratorio, quedaría claro que hubo un error en la mezcla, ¿no? Los protocolos y todo eso. Pero ¿dónde queda la supervisión, digamos, del gobierno, que la realiza DIGEMIT? Bueno, ese es el otro tema, ¿no? DIGEMIT, como ente regulador, tiene la responsabilidad de vigilar, en primer lugar, lo que se denominan las buenas prácticas de manufactura. ¿Qué es eso? Que se produzca, sea este producto u otros, de acuerdo a las normas, a las pautas, que implica que esa agua destilada está libre de sustancias tóxicas, de bacterias, etcétera, que el envase está totalmente aséptico y que la sustancia que se le mezcla, que es el cloruro de sodio, sea en la proporción que corresponde. De acuerdo. Eso que parece tan simple tiene que cumplirse de acuerdo a protocolos, y eso es una buena práctica de manufactura. Que el MINSA dice que ha cumplido. Si se cumple, el producto es bueno. Exacto. Y confiable, digamos, ¿no? Entonces, en general, uno confía que las industrias cumplen, etcétera, pero suceden estas cosas. Ese es el punto clave, ¿no? Porque hoy el ministro decía, nosotros nos aseguramos que este laboratorio, por ejemplo, cumplió con las buenas prácticas de manufactura, pero no podemos estar todos los días en el laboratorio, ¿no? O sea, es imposible, no hay capacidad humana y eso además no pasa en ninguna parte del mundo. Entonces, solo nos queda confiar. Bueno, es cierto, ¿no es cierto? Que no es posible vigilar toda producción de todos sitios, es imposible. Entonces hay métodos, digamos, legalmente y normativamente aceptados, que son muestreos que se hacen. Aleatoriamente. Aleatoriamente, pero eso tendría que ser informado por DIGEMIT, ¿no? O sea, cuál es la labor de vigilancia, de control, de supervisión de esos productos que normalmente hace DIGEMIT. Porque si a pesar de esos controles sucede lo que ha sucedido, quiere decir que los controles de repente no son
los suficientes. ¿no Pero es debe cierto? haber un registro, ¿no? No tiene que haber un registro, pero digo, de repente hay que ajustar más Claro. los controles. Y aquí menciono algo que tú señalaste, porque en el Congreso hay un proyecto de ley Ajá. que lo que apunta es a relajar más esos controles. Ya. Y Qué grave, sería ¿no? fatal, sería fatal. Al contrario, hay que garantizar que lo que está previsto se cumpla, ¿no es De cierto? acuerdo. Entonces, hay una responsabilidad innegable de la empresa, y eso la investigación determinará en qué grado y quiénes dentro de la empresa, bueno, de la empresa en general, habrá personas, unidades que son responsables. Ujú. Pero DIGEMI tiene que informar qué cosa se ha hecho rutinariamente en el control de la calidad, Ujú. pero también en los sitios de expendio, es decir, donde ha entrado en contacto con las personas, hay que analizar si los, digamos, efectos secundarios Ujú. se detectaron y se informaron a tiempo, o si ha habido Ese es también, tiempos ¿no? muertos Demoras en ese punto. que puede estar afectando la salud de las personas. Es un problema en tercer lugar, digamos, ¿no? Exacto, exacto. Y tengo que hacer una pausa, pero le pido que se quede con nosotros porque a eso también apunta el laboratorio, ¿no? A decir, Sana no avisó a tiempo. Y cuando avisó, dijo que el tema era menor. No habló de personas en estado grave, no habló de fallecidos. Así que le pido por favor que se quede con nosotros unos ¿Cómo no? minutos y regresamos para seguir hablando de este tema aquí en 2025. Seguimos conversando con el doctor Óscar Ugarte. Y, doctor, habíamos hablado de Medifarma y cómo aparentemente ha actuado por la información que ha trascendido. Pero Medifarma, a través de un comunicado, responsabiliza a las clínicas Sana y les dice que entre el 20 y 21 notificaron a la autoridad sanitaria de casos moderados y uno leve, pero que no hicieron referencia a efectos adversos graves o fallecimiento. Dicen que Sana en concreto no alertó que la situación era grave, que habían fallecidos de por medio, cuando además ya sabemos que las muertes se han dado entre finales de febrero e inicios de marzo, hace un mes. Digamos, nada va a quitar la responsabilidad de la empresa, Ujú. que es la principal causante por la negligencia en la producción, tal como ellos mismos han declarado. A qué nivel y quiénes son responsables lo determinarán las investigaciones. Pero sí quedan algunas cosas poco oscuras que tienen que ser aclaradas. Porque efectivamente, si los primeros fallecidos se han producido hace 4 semanas, Sí. hace un mes, yo me pregunto, ¿con qué diagnóstico del certificado de defunción Ujú. fueron evacuadas esas personas y seguramente ya enterradas? Sí. ¿Quién dio el certificado? ¿Diciendo qué? ¿Aduciendo qué? Porque ahora que se sabe que esa muerte probablemente es por la contaminación, Exacto. por este suero que tiene una concentración excesiva de sales. Eso se hubiese sabido Ujú. si es que en su momento se hubiese hecho, por ejemplo, una autopsia. Claro. Con Se toda hubiera podido seguridad, determinar. los especialistas hubiesen encontrado lesiones internas de las arterias del Y se sistema hubiera nervioso. podido actuar de otra manera. y por lo Inmediatamente menos se hubiese paralizado. Entonces, paralizar exactamente esa... ¿quién tiene que investigar eso? Su salud. Es la Superintendencia de Su Salud. salud. Su salud. Permítame solo unos minutitos, Sí. doctor Ugarte, tengo que hacer una nueva pausa, pero regresamos para seguir ¿Cómo hablando sobre ese tema que todavía tenemos algunas consultas pendientes. Regresamos. Bien, estamos de regreso, seguimos conversando con el doctor Óscar Ugarte. Y algo que quería consultarle, doctores, ¿cómo funciona el sistema de alerta ante una evidencia? Porque veíamos que Medifarma culpaba a Sana en cuanto a la alerta. Le decía, tú no avisaste oportunamente y lo que avisaste realmente no significaba, digamos, un grave riesgo. Pero una vez que una clínica o un centro médico detecta que hay un problema con algún medicamento, ¿qué pasa? A ver, eso está totalmente estipulado y las alertas de los, digamos, de los efectos secundarios, ESAVI le dicen en la jerga médica, de los efectos secundarios de cualquier medicamento se deben reportar inmediato. Y el sistema lo concentra y eso sí funciona Ya. cuando se da la información correspondiente. Pero en este caso,
y eso es lo que no queda claro y amerita una investigación que no va a salvar la responsabilidad de la empresa productora del Exacto, el laboratorio. o sea, de Medifarma. Pero sí, sabiendo que han habido fallecidos hace 4 semanas, como decía hace un rato, yo me pregunto, ¿con qué diagnóstico de causa de muerte es que se han informado esas muertes? Claro. ¿No es cierto? Porque eso será parte de la investigación, quién firmó el certificado de función y qué dijo. ¿Bajo qué ¿no es cierto? argumentos? Claro. Pero ahí claramente debió haberse planteado la duda de por qué la muerte. Sí. Es una persona que está en un proceso quirúrgico, médico, que no es complicado y que de repente muere. De acuerdo. ¿A mí? Entonces ahí, nomás con esto, Sí. ameritaba que la propia clínica diga, esto no está claro. Entonces amerita una autopsia. Ujú. Si se hubiese hecho autopsia, Sí. eso se hubiese sabido inmediatamente, porque ahí De se acuerdo. hubiese podido comprobar los El efectos daño, ¿no?, que estaba internos, generando. los daños internos producidos, y ahí aparecía claro que este producto estaba produciendo, ¿no? Exacto. A mí lo que no me queda claro es que si ya está comprobado, el Ministerio de Salud tiene claro que este producto, este lote, es dañino, ¿por qué es que no lo ha decomisado? ¿Por qué es que no lo ha retirado? Digenbit decía, ya hemos paralizado todo el lote, pero por la tarde el ministro de Salud lo que explicaba es que al ser esta una empresa formal, se conoce, digamos, la ruta de venta, ¿no? A qué clínicas, a qué lugares fue a parar. Pero lo que decía es que, por ejemplo, ha llegado a 48 farmacias y que el producto todavía sigue en estas farmacias. Entonces, yo no entiendo por qué es que demoran tanto en retirar el producto, en decomisarlo, porque además el ministro lo que decía es, si estas farmacias lo siguen vendiendo, bueno, también los denunciaremos penalmente. Pero no se trata pero de eso, ¿no? No se trata de eso, obviamente. Ahí hay una lentitud obvia, porque efectivamente lo que debía hacerse es recoger todos los frascos para evitar justamente el consumo no controlado que pueda seguir produciendo daño a la población. No todos ¿No es tienen cierto? que estar los farmacéuticos mirando las noticias y enterándose de lo que está ocurriendo. No, o sea, claro. para eso hay una autoridad. Exactamente, y la responsabilidad de la autoridad es adelantarse a los hechos y tener ahí una acción preventiva, y en este caso es preventiva cuando uno decomisa los frascos, los conserva y evita que se sigan utilizando, ¿no? Entonces yo sí creo que ahí hay una lentitud que no puede tener la explicación tan ligera de, bueno, si se siguen presentando también los denunciaremos. Creo que eso no corresponde, ¿no? Y a eso iba mi siguiente pregunta. ¿El riesgo aún es latente? ¿Cuál es la garantía que nos da el MINSA a los peruanos? A ver, mientras no se haya recogido la totalidad, creo que son 20.000 frascos, ¿no? El riesgo está todavía presente, ¿no? Yo creo que inmediatamente tendrá que hacerse en las próximas 24 o 48 horas y decir, ya todo está controlado. Exacto. Es como un incendio, ¿no es cierto? Mientras no se termina de apagar, puede resurgir. Entonces, creo que lo correcto es que las autoridades intervengan rápidamente. Creo que hay una responsabilidad de Digemit para recabar la información de la empresa y una responsabilidad de su salud en la investigación de todos estos otros efectos secundarios en la investigación, pero que son muy importantes para determinar si hubo lentitud por parte de las clínicas en dar la información, y si se dio la información adecuada, si el sistema respondió adecuadamente, oportunamente. ¿No? Muy bien. Gracias, doctor Ugarte, por habernos acompañado Muchas esta gracias, noche. Tatiana. Muy gentil por haber estado aquí. Muy Hacemos amable.